Bueno, en este vídeo voy a hablaros de los distintos grupos dentro del judaísmo, que están los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Como sabéis, los judíos tienen una Keilah, que luego ya traducido al griego es Eclesia. Y bueno, todos estos grupos hay que decir que aparecen en el siglo II. Los saduceos controlan el templo y no veían, no creían ni vieron, no creyeron la resurrección de Jesús y eran muy hedonistas, se dedicaban a disfrutar de la vida. Luego estaban los fariseos, que sí que creían en la resurrección de los muertos, eran donde estaban los rabinos, y aunque había una ley que era, digamos, cerrada, pero ellos entendían que cada rabino podía hacer sus interpretaciones y que era como una interpretación abierta que se podía seguir creando. Entonces hay que decir que esto, algunos solamente se centraban en los libros de la Torá y todo eso, y ahora todo se llama la Torá. Incluso las distintas interpretaciones de los rabinos, distintas anotaciones o distintas visiones de diferentes partes de judíos de diferentes partes del mundo. Luego estaban los celotes, que eran nacionalistas, que algunos eran militares y otros eran pacifistas. Y los celotes pues dejaban sus cosas y ponían el 100% de lo que tenían, que eran un poco, bueno, estos eran más los esenios, que creían en el fin del mundo y en las luchas de Gog y Magog. Esto es un poco para haceros un resumen de las diferentes partes del judaísmo, ¿no? Entonces hay que decir que los esenios sería como un kibutz de esos que ponen todo en común, y eso se perdió. Normalmente ahora se da el 10% y ya es lo que se ha quedado, ¿no? Y algunos judíos descendían del norte de Europa, eran hasídicos y eran un judaísmo más estricto, que solamente se dedicaban a estudiar la Torá, a hacer las meditaciones, pero no estudiaban otras disciplinas como las matemáticas, como a los libros de los árabes, ni tampoco estudiaban a los griegos, a los romanos no estudiaban nada porque lo tenían prohibido, hasta que llegó un judío, digamos, noruego, que se llamaba Berg, y abrió un poco más eso y ya se volvió a estudiar. Aparte de esto, tenéis que saber que habían dos judíos, que eran Elías y Eliseo, que sí que resucitaron gente y son conocidos por ello. Y luego estaban los judíos helenísticos, que era, bueno, Saulo de Tarso, que luego era San Pablo, y Esteban, que decía que Dios estaba en su interior, y entonces los otros judíos de los diferentes grupos se lo cargaron, porque ya, como no necesitaba ir al templo ni nada, y estaba, digamos, haciendo una nueva forma de pensar, porque era un místico, era de los primeros místicos judíos que hubieron, entonces no les gustaba su forma de pensar y lo lapidaron. Y bueno, y luego está el resto, que son los judíos de la diáspora. Y en España tenemos los judíos sefarditas, que son los que estaban en Barcelona, en Aragón, que estaban también en Navarra, pues todos esos tipos de judíos. Y estos sí que estudiaban las disciplinas griegas, árabes y todo tipo de ciencias. No se centraban solamente en la liturgia, sino que tenían una mente más completa, porque los del norte de Europa eran más centrados en las meditaciones y en las oraciones, hasta que llegó Berg y entonces volvió a abrir un poco eso, y entonces hicieron que se abriese. También eran un poco más psicólogos que los de aquí. Entonces, uniendo todo eso, tenemos que decir que Jesús era un rabí fariseo que estudió con los esenios. Al principio, cuando iba con los 12 discípulos, sí que ponían los bienes en común, porque iban por el mundo, y entonces, como tenían que ir a predicar, pues se dejaban todos y se iban todos juntos, y como eran ellos, pues tenían que compartir los bienes. Pero luego eso ya se ha perdido, y ahora pues normalmente se pone solamente el 10%, y que cada rabino funda una Keilah, que es iglesia en griego, y que Jesús eligió a 12 apóstoles, que era 11 más él, porque eran las 12 tribus de Israel. Entonces el año nuevo que se celebra es en realidad la circuncisión de Jesús, porque lo cambiaron luego los católicos, y luego además cuando lo crucificaron el cristianismo todavía no existía, porque era el rey de los judíos. Entonces eso luego lo han cambiado. Luego también pues se ha dicho que Jesús nació de una mujer que era virgen, no era pura, no era virgen, y eso también lo cambiaron, porque cuando se tradujo la Biblia al griego, pues hubo unas traducciones que fueron erróneas,
y se han tergiversado muchas cosas, ¿no? Entonces se cambiaron muchas cosas y empezaron con las controversias y con las discusiones teológicas entre los judíos, porque como habían cambiado las cosas, pues claro, no les cuadraba. Luego también decían la que era la primera discípula de Jesucristo, que era, en realidad se llamaba Miriam, no se llamaba María, y era la primera discípula de Jesús de Nazaret, que era el Mesías. Entonces, claro, todo eso se ha ido tergiversando y todo esto lo tenéis que saber. Y bueno, luego las misas católicas pues se celebran en domingo, porque es cuando se recogía el diezmo, y como Jesucristo era judío, pues el sábado iba a la sinagoga, y como no se podía recoger el diezmo, pues lo recogían el domingo. Y por eso todo eso está relacionado, y muchos católicos profundos, antiguos, conocedores de todo eso, pues saben todas estas cosas. En relación, luego os voy a hablar un poco relación a otro, en el siguiente vídeo os voy a hablar de Abulafia y Maimónides. Espero que este vídeo os guste y que esperéis con ilusión el vídeo de Abulafia, sus diferencias, y de Maimónides. Dadme un like.